Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio World Sport. Estamos el día de hoy viernes. Vamos a abordar un tema muy interesante, como lo es el análisis de la situación financiera y administrativa del equipo de Barcelona Sporting Club. Para esto nos acompaña el día de hoy el licenciado en comunicación José Vicente Ponce. Él es periodista deportivo y es un gran honor tenerlo aquí para nosotros. Antes que todo, quería presentar a mi equipo de trabajo. Los chicos, por favor, adelante. Muy buenos días, Vinicio Dávila. Buenos días, José Macías. Buenos días, Luis Vera. Mucho gusto, soy Carly Azul. Correcto. Bienvenido, José Vicente. Gracias, igualmente un placer para mí estar con futuros periodistas, actuales comunicadores, y estoy dispuesto a las inquietudes que deseen hacer. Correcto. Muy bien, José Vicente. Como todos sabemos, el equipo de Barcelona tiene hasta el momento, en la actualidad, aproximadamente unos 48 millones de dólares en deuda, ¿verdad? Entonces, mi pregunta era básicamente cómo fue que empezó el equipo a endeudarse hasta este punto. Bueno, esto viene de varios años atrás, más o menos, específicamente, fue en la época de Eduardo Maruri, cuando incluso se llamó el equipo de los 10 millones, no sé si ustedes recuerden. Se armó un gran plantel, se invirtió, pero no sabemos cuál fue el objetivo, ¿no? Claro, me imagino ser campeón nacional, ser campeón de la Libertadores, que es el sueño de todos los barcelonistas, pero no se midieron en cuanto a la disposición de sueldos, de contrataciones. Es decir, desde allí ya comenzó a dispararse los sueldazos, como se dice comúnmente, de ciertos futbolistas, no de todos, ¿no? Sobre todo de los extranjeros. El señor Maruri, que hizo una pomposa campaña, y que la hizo muy bien porque es un buen publicista, trajo buenos jugadores, un buen cuerpo técnico, pero el tema es que cómo se basó, en qué presupuesto lo hizo, y se disparó. Entonces, de ahí en adelante quedó un nivel alto en cuanto a sueldos, en cuanto a contrataciones, y de ahí vinieron los hermanos Novoa, después, por supuesto, el exfutbolista José Francisco Ceballos, y actualmente otro exfutbolista como Carlos Alfaro Moreno. Es decir, viene desde atrás y cada vez, en lugar de bajar, se sube, ¿no? Yo tengo entendido que usted decía 48 y pico, ¿no? La otra vez leí hace una semana o días atrás 50.2, es decir, no baja, por el contrario, asciende, y lo malo es que no son o no hay cuentas claras. Entonces, a los socios, a los hinchas, porque los hinchas también aportan con las entradas, hay que hablarle claro. Entonces, para mí, desde ahí ya es el inconveniente. No se le... No le escucho ahorita. A ver. Tenía apagado el micrófono, perdón. Okay. Correcto. Precisamente mi otra pregunta era eso, que si qué había de cierto, ya me la contestó, de que con Eduardo Maruri fue que empezó el endeudamiento de Barcelona, ¿verdad? Sí, se habla de un 50% del déficit o de la deuda. Es decir, que con la administración de él, por lo menos pasó los 25 millones. Ok, correcto. Le doy paso a mi otro compañero que le tiene una pregunta más. Muy bien. Buenos días, José Vicente. Mi inquietud es, ¿Qué tal usted? ¿En qué administración del Barcelona fue que se logró disminuir la deuda? Bueno, y yo creo que, como le decía, no se ha bajado. Esta administración actual parece que algo ha disminuido,
porque se habló de rebajas de sueldos de ciertos jugadores, de no buenas contrataciones pomposas como las anteriores. Es decir, en algo se bajó porque incluso los ingresos que hubo por venta o por préstamos de jugadores se pagó deudas atrasadas de juicios anteriores. Es decir, parece que, no me consta, pero lo que se ha visto y he leído en esta administración del Alfaro Moreno, se ha bajado algo. De lo que yo sepa, las anteriores no lo hicieron, subieron. Y con Alfaro se ha bajado pagando deudas, juicios que han habido de exjugadores, de cuerpos técnicos, incluso se hablaba de deudas de luz, de agua, es decir, es un cúmulo de errores administrativos que ha habido. O sea, en este caso sería que algo que se está haciendo para disminuir en algo la deuda sería la administración actual. Así Sí, también estaba de lo leyendo que, que había hecho también regularización de la deuda en algunos casos. sí, correcto, así es. Incluso en la asamblea última se habló con números, y para que los socios hayan alzado la mano a favor, quiere decir que estuvieron de acuerdo. Es decir, algo se supo de qué se hizo con ese dinero de venta de jugadores, ¿no? Como el caso de Castillo, de Manuel Martínez, el chico Mastriani. Entonces, la gente dice, ¿por qué no se contrató bien? Es para pagar deudas anteriores. Entonces, por ahí más o menos arranca la pregunta o la respuesta de que se ha visto disminución en algo. Ah, ya. Y quería preguntarle también cómo afectó la pandemia a la situación financiera del club y qué medidas se tomaron. Mire, eso no solo le afectó a Barcelona, sino a clubes y equipos del mundo entero, ¿no? Afectó muchísimo porque, en primer lugar, no se admitía público, ¿no? Barcelona Claro. tiene una gran cantidad o un promedio de público que van a los partidos, de promedio entre 20 y 30 mil aficionados. Eso es bastante. Eso se perdió en 2 años. Recuerde que la pandemia comenzó el 2020 acá en Ecuador y el mundo, y el 2021 también hubo prohibición, y recién a fines del 2021 e inicio del 2022 comenzó la gente a ir. Es decir, el rubro importante de asistencia al público afectó muchísimo en Barcelona. Bajó también el tema de mercadeo, porque recuerde que no solo en las transmisiones se ven en la publicidad, sino en los estadios. Entonces, todo eso se perdió, no se podía enfocar al público, y, por ejemplo, ciertas marcas también disminuyó. También hubo el tema de Copa Libertadores, debido a las malas contrataciones o al bajo nivel de jugadores, que se perdió la oportunidad de ir a los torneos internacionales y a ir avanzando. Todos esos ingresos quedaron para atrás. Yo creo que el 60% por lo menos de los ingresos de Barcelona fueron producto de la pandemia, en cuanto a que no hubo ingreso, un 60%. O sea, en otras palabras, la pandemia vino a agravar algo que ya estaba. Sí, por supuesto, no solo a Barcelona, como le decía, sino porque Barcelona es un equipo caro, incluso los auspiciantes pagan más con Barcelona. Usted sabe que Barcelona es marca país. Hablar de Barcelona, porque le recuerdo que yo estuve un tiempo trabajando en Barcelona, y Barcelona, o como ha dicho, el mundo Barcelona, es como que estuviera administrando el Estado, el gobierno. A la final estoy exagerando, pero es así, se mueve así. Muchísimas gracias, José Vicente. De nada. Le doy paso a mi compañero. Buenos días, mi estimado José Vicente. Vaya, es que Barcelona, un equipo con una gran hinchada, una popularidad muy alta, está en crisis. Coménteme, mi estimado José Vicente, ¿cómo se mantiene un equipo a flote con tanta deuda? Qué buena pregunta, Luis. Decirle que, como le digo,
como justo terminé la intervención anterior, la marca Barcelona es tan importante que así como tiene egresos, tiene ingresos, o sea, va a la par. Pero debe haber un buen departamento de mercadeo. Hay dirigentes que, tengo entendido, aportan con su pecunio, es decir, son empresarios que para evitar que Barcelona sea castigado o sancionado por deudas en la Liga Pro, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hacen préstamos a los bancos, tienen un buen récord de crediticio, los bancos prestan, dice Barcelona sí me va a devolver, aunque sea prorrateado, aunque sea a largo plazo, pero con Barcelona no pierda. Es decir, hay confianza por parte de los auspiciantes, por parte de las instituciones bancarias, pero tiene que haber un personal administrativo o una dirigencia de que afronten. Tengo entendido que el actual vicepresidente de Barcelona, que es el señor Verduga, es el que parece que ha dado la cara, ha afrontado por medio de su nombre, su récord crediticio y por supuesto su dinero de las empresas que él tiene, ¿no? Bueno, es que Barcelona Sporting Club es una marca que genera millones de dólares. Y así es. Coméntenme, mi estimado, ¿a dónde se van los ingresos del club? Una pregunta complicada y vamos a ver si la puedo absolver. Yo no puedo ir, como te dice, aseverar dónde se van. Como le decía, ha habido ese error de pagar buenos sueldos. Ecuador, parece mentira, el fútbol ecuatoriano es el que mejor paga. Por eso que hay muchos extranjeros que prefieren quedarse en Barcelona, perdón, en este caso en Barcelona y en el fútbol ecuatoriano porque pagan mejor que en Bolivia, que en Perú, que la propia Colombia, bueno, incluso Uruguay, Argentina, que estuvo en crisis, que ya está saliendo poco a poco o se mantiene, también está a la par de sueldos, incluso más bajos que el fútbol ecuatoriano. Entonces, el mayor egreso de lo que le llega a Barcelona se paga en sueldos de jugadores, en sueldo de cuerpo técnico. Tengo entendido que el personal administrativo también tiene una buena paga. Entonces, yo creo que ahí también hay un porcentaje alto donde Barcelona tiene que desembolsar lo que le ingresa. No se ha escuchado últimamente de que hay paralización de jugadores o de personal administrativo por pago de sueldo. Antes se escuchaba eso, no sé si ustedes recuerden, salía a la luz. Ahora no sé cómo se manejará porque lo han hecho tan bien que no ha habido queja. Hay incluso jugadores que pocos se van, pero por un mejor sueldo tiene que ser astronómico en relación a lo que ganaban acá. Y también tengo entendido que ha habido recorte, pero igual los sueldos de Barcelona son altos en relación a los otros 15 clubes del país, de la Liga Pro. O sea, es decir, sobrevaloran a los jugadores. Por supuesto. Y eso comenzó incluso mucho antes de la época del ingeniero Isidro Romero. Le estoy hablando de los años 90, imagínense. Ya desde allí comenzó a exagerarse en sueldos. Y por supuesto, los otros clubes tenían que ir a la par, ¿no? Y por eso que la Liga Pro de Ecuador está considerada entre las 5 mejores, por no decir las 3 mejores de Sudamérica. Es por el nivel presupuestario de sueldos, de buen trato al plantel, del mercadeo. Entonces, es decir, eso le hablo de los años 90, en que en Barcelona comenzó a dispararse. Fue acentuado con lo de Maruri, y ahí había un inconveniente en tratar de bajarlo, pero ya es un poco complicado, ¿no? Claro. Bueno, mi estimado, le doy paso a mi compañera Kerly. Ok, un gusto. Muchas gracias. Muy buenos días, señor periodista José Vicente. Mi Muy amable, pregunta sería, ¿por qué está en crisis Barcelona? Es el cúmulo de todo lo que hemos analizado.
En crisis porque, como le decía, de hace años atrás, a la final se exageraron los presupuestos, no hubo en ese momento una buena venta en la marca de Barcelona. Mire que incluso la famosa frase de mi amigo Alfonso Har, Pocho, que incluso tuvo que poner una publicidad en la pantaloneta, ¿no? En la parte trasera de la pantaloneta del futbolista. Y usted ya se imagina la frase, ¿no? Tuvo que vender incluso eso para poder que haya ingresos. Entonces, viene crisis no solo económica, ¿no? Es una crisis también dirigencial, donde no se han transparentado las cuentas. Todos los años hay las supuestas auditorías, las famosas auditorías, pero no hay culpables. Es decir, aquí tiene que haber unas reformas en los estatutos o reglamentos de los clubes, sobre todo de Barcelona, de que el candidato o el futuro presidente o la lista de dirigentes que quieren administrar a Barcelona garanticen, avalen que el próximo, los futuros, no queden con ese hueco de deuda, ¿no? Porque la tapan un poco, se abre y se sigue tapando y abre, entonces nunca va a terminar la deuda. Es una crisis no solo económica, sino dirigencial. Tiene que haber reformas en las asambleas de socios y poner topes en los sueldos, por qué se lo contrató a tal precio, qué fue lo bueno que le vieron a este cuerpo técnico, qué pasó con los pagos en las deudas, por qué tenían que pagar comisión a tal empresario o a tal dirigente. Entonces tiene que haber cuentas claras, es decir, transparentar, y ahí yo creo que Barcelona o los clubes del fútbol ecuatoriano podrían salir de esas crisis que usted pregunta, Kerry. Perfecto, mi estimado José. ¿Y de dónde sacó dinero el club para cubrir el déficit financiero? Bueno, todavía no lo ha cubierto en sí, en total, pero como le decía, ¿no? Viene de las marcas auspiciantes, de todo lo que usted ve en las camisetas, en el estadio, en las redes sociales. Barcelona es una máquina de vender impresionante. Acuérdense que se ha vendido jabón, helado, chocolate, bueno, de todo se ha vendido con Barcelona, y todos esos ingresos se han ido en pago de sueldos, pago administrativo. Recuerde que tiene un estadio monumental que se llama así porque es inmenso, donde tiene que pagar luz, agua, las reformas que se le puedan hacer. Muchas veces tiene que buscar auspicios de la pintura para poderlo regenerar. Todo eso parece mentira, pero todo cuesta. El resembrado, el drenaje, es una cosa impresionante. Es como siempre se dice, es un mundo Barcelona. Lo de Barcelona siempre lo analicé en mi momento de reportero, de periodista activo. Lo estudié, y Barcelona es un fenómeno social que incluso es visto en el mundo, y muchos de otros países se asombran. O sea, ¿qué pasa con Barcelona? Porque pasaron casi 15 años, 14 años sin títulos, y sin embargo en ese lapso, creo que ustedes estaban naciendo, estaban creciendo, atrajo más hinchas. Parece mentira, miren, sin título tuvo más hinchas, y lo raro de este Barcelona, de este fenómeno que creció en la sierra. La gente no se explica por qué Barcelona llena los estadios en el país. Casi que ningún club en el mundo lo hace. Lo hace en su región, en su territorio, pero a nivel nacional se ha hecho un estudio en que solo Barcelona de Ecuador lo provoca, lo produce. Bueno, este Barcelona tendrá deudas, pero también tendrá ingresos. Es decir, por eso que no quiebra, porque unos se van, me refiero a las marcas, pero vienen otros y a la final pagan más.
hay que, como se dice, se hace recortes de presupuesto hasta donde alcance. Es decir, los que ganaban 40.000, tengo entendido que se les bajaron a 25.000, ya es bastante, ¿no? Los que llegan recién, entraban, decía yo, quiero jugar en Barcelona, pero no era por el amor a la camiseta o por el club, sino por el dinero, por el sueldo. Venían por 10.000, por 12.000, ahora vienen por 5.000, que es un buen sueldo. De acuerdo a la crisis actual, ¿quién no quiere ganar de ustedes 5.000, no? Imagínense. Pero así es el Barcelona. De ahí vienen los ingresos, de ahí salen los egresos. Y para mí, no sé si en el futuro me equivoque, yo creo que Barcelona no muere, no quiebra. A la final viene un jeque y lo compra porque sabe que no va a perder. Ok, muchísimas gracias, señor periodista José Vicente. Compañero Vinicio, adelante. Mi estimado periodista José Vicente, Hola, para Vinicio. hacerle la pregunta, ¿por qué Barcelona se quedó con $1.444.793 de $5.266.000 que recibió en transacciones por venta y préstamo de jugadores del 2022? ¿Por qué se quedó? O sea, en las arcas o alguna persona en especial. Barcelona, ¿por qué se Claro, quedó? Barcelona, es que el club recibe un porcentaje por la venta de jugadores, ya sea por formación, eso está estipulado incluso a nivel FIFA, o porque el contrato que hace con el jugador dice Barcelona se queda con tal porcentaje. Y esa cantidad exacta que me dice, que son casi que 1,5 millones o un poco más, es para lo que le digo el pago de las pocas deudas que tiene o que tenía en su momento de juicio. Tengo entendido que ya no tiene juicio a nivel FIFA, mire, antes la gente temblaba, o los socios o los hinchas, de que se le sancionen al estadio o que le sancionen al club por no jugar, porque había un juicio de por medio. Pero Barcelona, como le decía anteriormente, llega a un acuerdo crediticio, hace un préstamo para poder salir de ese hueco, parcha ese hueco, ese juicio FIFA, se queda con la otra deuda. Es decir, es un círculo vicioso y si usted me pregunta, esa plata queda ahí para pagar otras deudas, para pagar sueldos de los empleados del club. Acuérdense que Barcelona tiene departamento de prensa, departamento de ventas, departamento de mercadeo, departamento jurídico. Entonces, yo creo que nadie trabaja gratis, ¿no? Y podría decirme, ¿qué criterio tiene de la administración actual del Barcelona? Ay, qué buena pregunta y qué difícil. Pero va relacionada con lo que me preguntaba José, que yo he visto y he leído, claro que no me consta porque no me enseñan la contabilidad, pero tengo entendido que, dicho por el propio presidente Alfaro Moreno, ha bajado ¿qué será? Un 2%, 3%, que es bastante en relación a la magnitud. Por eso que me decía Kesia, perdón, ahora 48, mire que ha bajado 2 millones de los 50 que se hablaba. Es decir, quiere decir que se está administrando bien, se está trabajando lentamente, pero ha bajado algo, ¿no? Yo creo que en relación a la experiencia, a la historia, a lo que he leído, Maruri dejó endeudado a Barcelona, luego vinieron los hermanos Novoa, también quedó la deuda. Hubo un interinazgo por ahí de Pocho Jar, y después vino José Francisco, pero con José Francisco volvió a subir, es decir, no se administró, por lo que se ve, bien, o no se llegó a saldar un poco de deuda, y quedó el que era en su momento vicepresidente de Ceballos, Alfaro, y parece que con su lema de el campeonato financiero, quiere decir que ganó por lo menos bajar las 2 millones de lo que he leído. Y entonces, para mí, de lo que los últimos años es la actual. Yo no estoy a favor ni en contra.
Yo trabajé con los dos en su momento. Creo que se hicieron bien ciertas cosas, otras las hicieron mal. E incluso leí ayer que hasta se están peleando, se están diciendo cosas que no deberían decirse. Dos ex compañeros, no sé si amigos, pero yo me quedo con la actual. Al momento, ¿no? Ojalá que venga un dirigente que la baje a 25 millones la deuda, o que se ponga de acuerdo o con accionistas extranjeros y termine la deuda de manera total. No sé, algo se tendría que hacer, pero Barcelona no puede desaparecer porque Barcelona es un fenómeno social, es el opio del pueblo. Yo creo que hay que hacer algo para que siga bajando la deuda, que sigan contratando buenas figuras, pero a su nivel en cuanto a sueldos, y que sigan ganando títulos, ¿no? Ya tiene 3 años que no lo hace, ¿no? Muchas gracias, mi estimado periodista José De Vicente. nada, Benicio. Correcto, José Vicente. Bueno, como usted decía, ¿no? El Barcelona es una marca, o sea, uno dice Barcelona en Ecuador y todo el Ecuador se mueve. Precisamente mi esposo trabaja en una tienda muy conocida y chuta, Barcelona, todo de Barcelona y se termina. Sí, de correcto. otros equipos quedan así en stock, pero de ellos siempre se termina. Claro, y tienen que volver a pedir para poder volver a vender, porque ese es el negocio. Sí, exacto, Es precisamente. un negocio. Y bueno, como última pregunta, parte de lo que ya respondió también, ¿qué sugerencias usted le da al club, mejor dicho, para poder bajar esa deuda y que se mantengan así, bajándola y poder salir adelante? Mire, la otra vez, porque yo veo muchas redes sociales, me manejo mucho con eso, para poder estar actualizado, para poder responderles a ustedes. Habían publicaciones de socios actuales que pagan su mensualidad, en la que dicen, ya estuvieron empresarios, estuvieron, entre comillas, políticos, han estado exfutbolistas. ¿Por qué no se arma un buen grupo societario de buenos socios, ojo, que tengan la misión, así como quieren o dicen amar a Barcelona, de salvar a Barcelona, de mantenerlo a Barcelona, unir un grupo societario, por supuesto con inversión, porque no se vive del aire, no se vive del amor, no se vive del escudo, tiene que tener un respaldo económico, no sé si el patrimonio familiar, si ponerse de acuerdo con marcas fuertes de auspicios. Y para mí no es mala idea inversionistas extranjeros, es decir, y plasmar un proyecto en el que digan, ¿sabes qué? Nosotros los socios tendremos el 60% y el 40% el inversor extranjero o la empresa que va a auspiciar de manera global, y decir, ¿sabe qué? Vamos a ser los socios, los que mandemos, los que hagamos una dirigencia y que se transparente todo. Porque los socios no se van a hacer daño a ellos mismos, ¿no? Claro. Van a decir, mire, vamos a invertir, a contratar a Messi, un ejemplo, ¿no? Loco, pero bueno. A Messi para la noche amarilla, supuestamente. Si Messi cuesta $500,000 traerlo, Barcelona va a ganar el triple o el cuádruple de la cantidad, porque es Messi. Es decir, hay que invertir, pero se asegura el triple. Entonces, ahí tendrá un fondo impresionante o importante para poder contratar buenos jugadores, hacer una reforma, ¿no? También, no solo económica, sino de plantel. Ya hay jugadores que ya cumplieron su ciclo, no doy nombres para que no haya resentimiento, pero se nota en la cancha, ¿no? Se habla de las canteras, se pelean que se los llevan a los jugadores de Barcelona, pero ¿cómo no se los va a llevar si a mí cuando estaba de reportero me consta de que a la formativa se los trataba de lo peor?
no tenían cancha, entrenaban en los parqueaderos, no tenían agua, cogían el agua de las llaves. No lo estoy inventando, yo lo vi, yo lo palpé. Y ahora tengo entendido que en su momento los actuales directivos del Independiente o del IE Quito o de otros clubes quisieron invertir en Barcelona, algo parecido a lo que es actualmente Independiente del Valle, pero comenzaron las famosas trincas de que no, se van a llevar los jugadores y después se van a llevar el nombre. No, tenían que hacer lo que la propuesta que yo le digo, ¿no? Hagamos el proyecto que quede firmado de que tú te puedes nomás invertir 40%, pero no todo, porque si no te haces dueño mayoritario de Barcelona. Entonces, mire, Barcelona tendría otra cara, no con el nombre de Independiente, pero hubiera sido el Barcelona, como le dicen algunos de América, no sé, como el Flamengo de ahora, como el River Plate de Argentina. Así estuviera Barcelona, pero sin compromisos personales, sin intereses personales. Entonces era cuestión de socios, de hacer un buen trabajo, de reformar estatutos, de crear las formativas verdaderamente, ¿no? Porque todos quieren jugar en Barcelona, los chiquititos, ustedes ven, todos hablan, actuales jugadores de otros clubes, dicen, yo quería jugar en Barcelona, yo pasé por Barcelona, yo hubiera querido estar, yo voy a volver a Barcelona, quiero morir. Es porque se nace, porque es un fenómeno social. De chiquito quieren que le compre la camiseta amarilla, entonces ya nombra a Barcelona, entonces se va formando el jugador. Eso hay que aprovechar en las formativas, eso hay que aprovechar en el mercadeo, y eso hay que hacerlo para que Barcelona sea más grande de lo que es en cuanto a nombre, ¿no? Porque económicamente no es grande, se le están acercando los que están ganando títulos, es decir, y a nivel internacional ni se diga, ¿no? Está quedándose atrás, pero existe el Barcelona y hay que recuperar el nombre de Barcelona de Ecuador. Correcto. Sí, ciertamente, como usted dice, José Vicente, el equipo Barcelona es una marca fuerte y como nos decía, así como tiene deuda, también tiene ingresos y bueno, así es. Toda la hinchada, todos desean. Hay que hacer bien el balance nada más. Exactamente, que puedan ser mejor utilizados los recursos. Bueno, correcto. José Vicente, creo que eso ha sido todo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que le quiera hacer. ¿No? ¿Me podría permitir hacer una pregunta, por favor? Dígame, ¿qué criterio tiene acerca del candidato a la presidencia de Barcelona, Rafael Verduga? Cuando estuve manejando la campaña hace 8 años, cuando estaba de candidato José Francisco Ceballos, ya se veía también a Rafael Verduga ahí. Es decir, viene de atrás, no es de ahora el nombre o la imagen, y mucho atrás como socio, ¿no? Porque para ser candidato tiene que ser un socio aportante, con antigüedad. Tengo entendido que siempre estuvo en las asambleas, siempre se peleó, de lo que me consta a mí, Rafael Verduga, más que los exfutbolistas como Alfaro y como Ceballos. Los que no son renombrados, el caso de Verduga, de Díaz, me refiero a un socio que lo conozco, Julio Díaz, que siempre lo vi en la asamblea cuando yo hacía cobertura. Por si acaso yo no soy socio, sino como periodista yo cubría todos los equipos y Barcelona siempre era noticia, ¿no? Estaba también Rafael Verduga, el señor Masú, bueno, entonces son socios que han aportado, que quieren ver a Barcelona ganador, que lo quieren ver campeón y tiene buenas intenciones. Lo que le falta a esta dirigencia, a la que vendrá, a la que estuvo, transparentar las cuentas y va a ver que no va a haber inconveniente, no va a haber secretos. Entonces van a decir, tenía razón o falló o se puede mejorar. Entonces, la imagen que yo tengo de él es un empresario exitoso, tranquilo, barcelonista, por supuesto, y que tiene, me imagino, buenos deseos de ayudar a Barcelona y hacerlo más grande. No sé qué candidato vendrá después y ahí yo opinaré. Por el momento, yo creo que es un buen candidato. O sea, es lo que yo veo.
Muchas gracias, mi estimado periodista José De Vicente. nada. Muchísimas gracias, José Vicente, por acompañarnos este día. Esperamos en una próxima ocasión poder seguir conversando. Seguro, Ha sido seguro. un placer.